Vecinos y abajo dice que es también muertos 7. Todito está tapado. No digo, ahí están, ahí vivía mi familia, eran entre 11. ¿Qué más podemos hacer, Dios mío? Usted sí se da cuenta cómo se ve ir una casa. Todos mis terrenos, todo está perdido. No sé qué hacer ni nada, señoría. El 29 de marzo de 1993, el Cantón Paute sufrió uno de los eventos peligrosos más significativos de la época, el desastre de la Josefina. Se trató de un deslave de gran magnitud que sepultó casas y cultivos asentados en el Cerro Tamuga y provocó la muerte de 35 personas. Toneladas de tierra se desprendieron de este cerro y taponaron el río Paute, formando un gigantesco embalse entre los ríos Jadán y Cuenca. Esta acumulación de agua generó otro riesgo, el mismo que se presentó 33 días después, cuando ocurrió el desfogue violento de estas aguas hacia las viviendas de la población. En esta nueva edición de Con la Historia Prevenimos, les contaremos la zozobra, la incertidumbre y el miedo que tuvieron que vivir los habitantes de este cantón ecuatoriano como consecuencia de este evento. Pero también hablaremos sobre el empuje, la fortaleza y la unión de su gente, puntales que fueron fundamentales para levantarse e impulsar el nuevo inicio de los pauteños. Sean todos bienvenidos al podcast del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias. Yo tuve que levantar 5 cadáveres que les encontramos en la orilla del río, pero era por lo que se habían rodado en el derrumbo. Cuando yo consulté a un ingeniero me dijo que no era derrumbo, sino una traslación masiva de la tierra, porque se deslizó y fue hacia el frente, taponando totalmente el cauce del río. Sepultó una hacienda que era del doctor Acosta. No se sabe cuántos murieron ahí, por maquinaria, instalaciones de destilería. Todo se sepultó en esa hacienda. Comenzó una vez represado, más o menos la altura de la presa, tenía más de 200 metros de altura. No se le veía al río Paute al otro lado, sino solo subirse a la cima de la cresta del derrumbe. Y ahí se podía hacer. Yo fui el primero en observar, porque me interesaba saber, y comencé a tomar fotos. Todas las fotos están grabadas en ese libro. Vinimos a organizarnos acá. Ya se encargaron las autoridades de formar el comité de defensa de Paute ante el desastre. No se creía que la magnitud, se suponía que se iba a derrumbar la presa en 2-3 días. Total, no, pasó todo el mes de abril, lloviendo todos los días, y seguía represando. Se empezaron a inundar ya los sectores de Chaullabamba hacia Juan, La Victoria hacia el Cherasol, hacia el Cañar. La Defensa Civil me dejó encargando que yo monitoreé durante todo el tiempo con fotos y les informe por medio de mi teléfono, que fue el único que funcionó en Paute, porque los demás se levantó la planta telefónica para evitar que se dañe la inundación, porque se inundó la planta de teléfonos automáticos. Fueron 30 días intensos, noche tras noche, que ya se suponía que iba a producirse el desfogue y no se producía, hasta que inesperadamente, la noche del 1 de mayo, se fue el desfogue de una sola. Aquí veíamos cómo las casas caían una tras otra, todo el barrio del Montur, la playa, la destilería Xumir, las gasolineras. Yo tengo una propiedad en Xumir y me tenía recelo de que sea inundada
Entonces yo cuando me apegué al equipo de ingenieros que hacía los estudios, que vino de la Politécnica Nacional, que mi hijo estudiaba ahí, calcularon y decía que la cresta más alta iba a ser de 13 metros. Y eso es lo que pasó, porque dejaron señalando y justo por ahí pasó el agua en mi propiedad, pasó a 8 metros de distancia. Entonces yo estaba seguro de que la prueba es clara que en mi propiedad se alojaron muchos enseres de la gente que encargaron para evitar la destrucción. Las palabras de Ges Vázquez, oriundo de Paute, quien representó a la defensa civil de ese entonces, deja clara la dimensión del impacto que provocó el paso del agua por los poblados de este cantón. Para profundizar sobre las acciones que se tomaron para mitigar su fuerza y poner a buen recaudo a la ciudadanía, hablamos con el coronel Hitler Cobo, quien estuvo al frente de las operaciones de atención y respuesta por parte del gobierno nacional de ese entonces. Realmente era un pueblo que estaba desolado, un pueblo, la gente lloraba, la gente estaba terriblemente preocupada y empezamos a recorrer la población. Una tierra linda que hasta ahora yo tengo gratos recuerdos, una tierra productiva, todos los campos eran cultivados, una tierra preciosa. Y lo primero que me imaginé es, de esto vamos a comer mientras estemos acá, porque había choclos, había frutas, de todo lo que se puede imaginar. Hicimos el recorrido, hablé con el señor presidente del consejo, porque no eran alcaldes en ese entonces, eran presidentes del consejo, le pedí ayuda, necesitaba material para mi gente, porque había que hacer, fundamentalmente había que hacer campamentos, había que trasladar a la gente a los campamentos, había que hacer evacuaciones. Realmente el presidente del consejo, la población, me ayudó muchísimo. Y empezamos, sobrevolé nuevamente en el helicóptero, luego me mandaron un helicóptero más pequeño y definí los lugares donde podían evacuarse. Para mí el lugar más adecuado fue Xuxum, que es una elevación encima de Paute, donde podía albergar más de unas 1.000, 2.000 personas. Hicimos unos 6-7 campamentos, al otro lado del río también, a la entrada de Paute también, bueno, los lugares que se preveía no iba a entrar el agua, porque no podía evacuar donde el agua podía tener problemas o algún derrumbe de alguna naturaleza. Escogimos los lugares, luego la curia me ayudó todas las noches a hablar con ellos. Yo hablaba todas las noches con la población en la iglesia. Íbamos avanzando poco a poco en hacer los campamentos. Y no se hace de la noche a la mañana campamentos. Para 6.000 personas no es tan fácil. Y no solo es el campamento. Usted tiene un campamento al estilo militar, donde tenía que tener letrinas, duchas, todo lo que se puede imaginarse. Tenía que lograr inclusive un lugar donde que los niños puedan estar. No tenía más. Hicimos 6-7 simulacros. Estábamos en alerta amarilla, luego pasamos en alerta azul. Estábamos practicando. Me llamaron de la división Tarqui y me dijo, coronel, alerta roja. Significaba que tienen que irse a las carpas de las casas e irse. Toda la gente sabía qué llevar, sabía qué hacer. Créame, me acuerdo hasta ahora entonamos el himno nacional en todos los parlantes y lo cantábamos al Ecuador, pero así con un honor terrible, con una felicidad, porque era nuestro país, como que los militares, créame, queríamos llorar viendo cómo esta gente pobre, pero evacuábamos, ¿no? Y todos cantábamos, porque créame que en esos momentos no tiene idea lo que es cantar el himno nacional. Subimos todos, nos ubicamos todos, y realmente faltó muchas cosas, como le digo. Una cosa es hacer un simulacro donde que todo es medio broma, medio chiste, pero ya la realidad, y con el miedo, y con los nervios es diferente. Pero al final llegamos a ubicarnos, pasamos una noche, le cuento lo que pasó con la comida. Tenía previsto para 6.000 personas, pero cuando pasaron unas 1.000, 1.500 se me acabó la comida, porque cada familia quería, en vez de 3, quería que llevarse 10,
y me faltó. Pero enseguida rectificamos y a cada familia tenía sus tarjetitas diarias donde decía 3 raciones, 4 raciones, 5 raciones. Y los que cocinaban daban de acuerdo a la tarjetita que ellos tenían. Empezaron a llegar los abastecimientos y tenía bodegas de víveres. Lo que me interesaba eran víveres, porque dije que al final, si falta ropa, todo, pero víveres fundamentalmente. Almacené víveres, todo lo que podía. Créame que todo lo que podía era mi esperanza. Dije, de aquí dar de comer a unas 1000 personas, a 6000 personas durante un mes, bastante. En fin, nos iban abasteciendo todos los días. El país se volvió y nos ayudaba. Es indiscutible. Y teníamos comida para todos los días, sin ningún inconveniente. Un mes de zozobra, de miedo, incomunicados. No podíamos comunicarnos porque en el puente del Descanso, por ejemplo, se llenó totalmente de agua. Ahí había la termoeléctrica del Descanso que también se dañó, algo que pudieron rescatar lo hicieron y así quedábamos incomunicados. Se habilitó más bien carreteros de acceso, pero de segundo, tercer orden, ¿no? En realidad una situación bastante difícil para todos los moradores. Mucha gente fue a vivir en Cuenca. La vida en los campamentos genera un vínculo familiar, ¿no? Si bien carecemos de muchas cosas, no tenemos lugares donde bañarnos, donde asearnos, no hay suficiente agua, no hay suficiente alimentos, o sea, alimentos variados, a eso me refiero, porque de haber alimentos, sí, sabe que la solidaridad de todo el país se hizo presente y lo bien manejado de nuestros líderes comunitarios, de nuestros líderes en el grupo que se denominó luego Paute Construye. Entonces fue una fortaleza inmensa. Es decir, desde ahí se dio un cambio en Paute, ¿no? Pudiéramos decir que es una historia hasta el momento del desastre. Luego del desastre es otra historia de Paute. Claro, sufridos por la situación que pasó, por el desastre que sucedió, pero también llenos de esperanza, de entusiasmo, de coraje, sobre todo de coraje para salir adelante. Quien nos da su opinión es Ruth Dogra, habitante de este cantón que fue parte de la población que estuvo en el campamento instalado por esta emergencia. Ahora, para conocer las medidas tomadas con el fin de disminuir los efectos que provocaría el desfogue del agua hacia las poblaciones, retomamos el testimonio del coronel Hitler Cobo, quien además nos cuenta cómo tuvo que actuar cuando llegó la hora cero. Escuchemos. La solución más probable, dijo el coronel ingeniero, no voy a poner nombres para evitar inconvenientes, un dique. ¿Qué es el dique? Le preguntamos, porque el Junior Infante, yo era artillero, es hacer con los tractores y la maquinaria, hacer excavaciones, hacer tipo paredes, para que el espejo del agua pueda tomar, que tome la altura de la tierra y puede evacuarse. Ven, eso era un dique, le aseguro, de 50, 60 metros adentro. Se le veía el tractor de este portecito y las paredes se iban en cualquier momento y caía toda la gente. Yo digo honestamente, este cuerpo de ingenieros heroico, ¿verdad? Heroico. Qué valientes los tipos. Si solamente nosotros que entrábamos un ratito salíamos rápido, era espeluznante. Porque eran paredes, no tenían ningún sustento, nada. Siguieron así, llegó el tiempo. Ese dique fue cada vez haciéndose más grande y el agua entraba ya. Los 280 millones de metros cúbicos de agua que había, empezó a entrar en el dique, o sea, empezaba a irse el dique. Y pasó el tiempo, tenía que nivelarse a nivel con el terreno para que pueda empezar a evacuar. Cuando se me da la alerta roja es cuando ya el espejo se igualó y en cualquier momento se iba el agua. En fin, 4 de la mañana fui al río y era seco, no había pasado nada.
4:30, cuarto para las 5, empieza a salir un chorro de agua, un chorro que iba aumentando. Se fue la cosa bien. Ordené, porque mi costumbre siempre es todo practicar. Practiqué unas 3 o 4 veces la operación rastrillo, cómo teníamos que evacuar. Sí, tuvo que romperse puertas, todo, porque mucha gente de las que estaban ya en las casas no querían irse, no querían salir, no veían el peligro, porque todavía el chorro de agua no causaba efecto. 6:30, 7 de la mañana, señor, se derrumbaban postes, se derrumbaban casas, el puente de Chicti voló, un puente de cemento armado voló. A las 7 de la mañana el Coliseo de Paute se llenó de agua. Puede tener idea de la magnitud de la altura del agua, la potencia y lo que iba destruyendo. Gracias a Dios, 8:30 de la mañana, cuarto para las 9, me comunicaron de que no había un solo muerto. Ni militares, ni gente civil. No avanzaba emocionalmente y físicamente, estaba completamente cansado. Me acosté en la plaza de Paute y me quedaba dormido. Una vez que Paute recibió el impacto del agua, los habitantes de esta población tuvieron que enfrentar un proceso permanente de recuperación, en especial por los daños que provocaron las corrientes de agua en la zona agrícola y ganadera. Conversamos con César Santa Cruz Sarmiento, quien es actualmente el párroco de la localidad, pero que cuando ocurrió esta emergencia cumplía un rol como profesional del sector agrícola. Como profesional, en ese entonces mi profesión es agrónomo, y yo fui, digamos, testigo, porque en el vivero donde yo trabajaba producíamos plantas forestales, frutales y también animales menores, con los que nosotros apoyábamos a las comunidades para el desarrollo. Pero realmente el embate de la Josefina afectó como tanto a la parte alta del anegamiento de las aguas, como también acá a Paute, ¿no? Por el tema por el desagüe. Entonces las instituciones de desarrollo en ese entonces duplicamos todo el esfuerzo también para reunir, para capacitar, sobre todo para proveer de plantas y de recursos en la medida que podíamos para la reactivación económica, ¿no? Agrícola y pecuaria. Paute se fue como el fénix, ¿no? Fue saliendo de la nada, porque además la característica del pauteño es una persona que no se amilana, ¿no? ante nada ni ante nadie, sino una persona pujante, una persona de retos, de desafíos. Y sobre todo ahí es en donde pudo descubrir su gran ímpetu y espíritu de solidaridad, ¿no? De fraternidad, de cercanía, con virtudes, con defectos como todos, pero muy solidarios, muy fraternos, y no podía ser de otra manera, ¿no? Que la persona que nazca en esta bella tierra, en este bello valle, pues imagínense, bendecido por el ambiente, pues no tenga un espíritu también bendecido y pujante. Ahora los invitamos a escuchar cómo la unión logró que el cantón resurja a través de acciones claras, pero sobre todo pensadas en el bien común. Invitamos a Janet Prieto, habitante de esta comunidad, para que nos comente al respecto. Bueno, luego del desastre de la Josefina, ¿no? Se buscaron o se sintieron algunas necesidades, como por ejemplo el mercado. Al estar cerrada las vías, porque no teníamos acceso ni para entrar ni para salir del Cantón Paute, entonces las personas no tuvieron dónde vender sus productos ni tampoco dónde comprar los productos. Por lo tanto, se construyó un mercado adicional, en donde parte de los productos era como un intercambio, un trueque que hacían las personas, porque tampoco, como estaban evacuadas, no tenían actividad económica y no podían generar ingresos. Entonces, de las organizaciones, los líderes que también buscaban apoyo en algunos lados, venían como víveres, venían cosas y todo eso. Entonces buscaban alternativas, cómo hacer un mercado también para que se puedan ir dando el intercambio de los productos y así se puedan ayudar entre las personas. Ante eso surgieron algunas necesidades, como
ya si vamos a empezar la reconstrucción, muchas de las personas también que perdieron sus viviendas y todo necesitaban retomar de un capital, necesitaban tener un capital para poder reconstruir, para empezar de nuevo con nuevos emprendimientos y todo para quizás ya lograr asumir este desastre. Entonces surgió la necesidad de tener una institución financiera en la cual podían confiar y en la cual podían aliarse para generar este capital que ellos necesitaban. Entonces, ahí mismo los mismos líderes que han estado apoyando en esto de las evacuaciones, el tema de la reconstrucción, el tema de la organización mismo de las personas y buscar los apoyos, se juntaron para ver qué alternativas podrían tomar en la parte financiera y decidieron formar una cooperativa de ahorro y crédito en la que los socios, en este caso los socios fundadores, ellos aportaban como un capital semilla para iniciar la cooperativa y obviamente poder cumplir con las necesidades que tenían las personas. Las actividades que mayor aportan a la economía del cantón es la parte que es productiva, que es la producción agrícola que tenemos en nuestras parroquias, luego viene la parte del comercio y la parte del transporte. Esas son las actividades que mayormente aportan a la economía. Dentro de la parte del mismo liderazgo que había, sí, se iba buscando alternativas para ir dando fuentes de empleo, para ir generando ingresos. Por el tema de la parte productiva era de nuevo iniciar con las siembras, la parte de la agricultura para que puedan vender sus productos. Por la parte también el tema de la reconstrucción, que eran de las casas, generaban fuentes de empleo a las mismas personas de la localidad, ¿sí? Y buscando nuevas alternativas también de negocio, una tienda, una panadería, alguna otra cosa que falte en el cantón y que podríamos ir poniendo. Yo creo que el tema del desastre fue un punto donde podíamos ver o era obligado que Paute tenía que mejorar. O sea, quizás si no hubo el desastre de la Josefina, a lo mejor seguíamos como un cantón pequeño que no podíamos dinamizar la economía, no podíamos generar fuentes de empleo, no podía darse el tema del comercio y todo ese tipo de cosas. Yo creo que ese fue el motivo que nos impulsó a los pauteños a ir innovando, a ir buscando nuevas alternativas de emprendimientos. Luego de un desastre, las personas debemos unirnos. Y obviamente ahora en esta época en la que estamos, creo que debemos dejar el tema del individualismo, el de yo trabajar para mí, generar ingresos para mí, sino buscar ya el nosotros, en donde irnos apoyando, y eso es lo que vamos saliendo de desastres, de situaciones también que se van dando, temas económicos también. Si es que no estamos unidos, si no nos apoyamos entre unos a otros, individualmente no vamos a lograr. Siempre tenemos que recordar que los desastres naturales se pueden dar, entonces yo creo que debemos estar preparados, debemos escuchar experiencias de otros lugares donde se han dado los desastres, porque creo que de eso vamos a vivir. Los logros alcanzados por los pauteños son un ejemplo a seguir. Sus testimonios nos demuestran que ante una adversidad es posible ser resilientes y avanzar. Pero algo que no debemos olvidar es que hay que estar preparados en caso de que un evento de similar o mayor magnitud vuelva a presentarse. Invitamos a Raúl Delgado, alcalde de este cantón, para que nos comente sobre la importancia de este precepto. Yo creo que el hecho del desastre del 93, Paute, siempre está la gente en la expectativa de saber que si ocurre algún desastre, saber cómo actuar. Nos hace falta un poco el poder hacer simulacros que permitan de pronto a la población generar ciertas acciones que puedan salvar las vidas de las personas. En eso esperamos trabajar este año también. Ojalá lo podamos hacer con gestión de riesgos para que se pueda hacer
con las instituciones educativas de manera particular, con personas adultas mayores, con bomberos, con Policía Nacional. Yo aspiro que este simulacro, que debería ser constante, no solo en Paute, en todos los cantones del país, permita a nosotros ir siempre preparando a la ciudadanía para cualquier eventualidad. El compromiso del alcalde Raúl Delgado demuestra ese interés por sus ciudadanos. De parte del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, continuaremos trabajando de la mano con los gobiernos autónomos descentralizados, en programas y actividades destinadas a fortalecer la preparación comunitaria. Así finalizamos esta 7ª edición de Con la Historia Prevenimos. Los invitamos a seguirnos en nuestras cuentas oficiales y acompañarnos en nuestra siguiente edición. Soy Sheila Castillo, hasta una próxima oportunidad. Investigación y guión, Richard Eugenio Rivas. Producción y mezcla de sonido, Héctor Pérez.